Hola, buenos días, señoras y señores habituales seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Vamos concluyendo esta semana importante porque saben que a lo largo de todos estos días y ya desde la previa al inicio de la pegada de carteles de la campaña electoral, pues estamos teniendo aquí, sobre todo y fundamentalmente, pues eso, protagonistas de índole muy política que vienen a contarnos las sensaciones y las propuestas que cada uno de los partidos les ofrece de cara a esa nueva cita con las urnas del 26 de junio. Pero también saben que estamos intentando al menos intercalar ese tipo de conversaciones más centradas en la campaña política con otras que también se agradecen mucho. En este caso, ayer hablábamos con los empresarios de Campoyano a través del presidente de esa asociación, pues de cómo están las sensaciones también, la economía, las previsiones en materia de generación de empleo y de nuevas empresas en la región. Y hoy vamos a abrir otro de esos otros capítulos ajenos a lo eminentemente político de campaña, aunque también algo seguro que comentaremos porque influye evidentemente en toda una cita como esa del 26 de junio, pero vamos a hablar de un sector fundamental, importantísimo en Castilla-La Mancha, como es el de bienestar social, y con quién mejor que hacerlo de la mano de la consejera para aprovechar y así hacer un pequeño resumen o intentar hacer balance de lo que ha sido este casi ya primer año de legislatura del nuevo gobierno de Emiliano García Paje, y en especial de esa gestión que Aurelia Sánchez está haciendo al frente de dicha consejería. Aurelia, bienvenida, buen día y sobre todo gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros. Me pregunto cómo se lleva pues esta época que como decíamos ha coincidido entre el balance de lo que ha sido este primer año de gestión con una nueva campaña electoral, y que imagino pues también le supondrá a usted pues un doble esfuerzo, porque es mucho lo que en este caso desde el Partido Socialista intentan transmitir que se está haciendo y que se quiere hacer, sobre todo en materia de servicios sociales, de modo que cómo se conjugan esas dos responsabilidades que hay ahora mismo abiertas. Bueno, pues seguir trabajando si cabe con más intensidad y con más responsabilidad. Nosotros lo que explicamos ahora mismo, o lo que explico yo, es en qué situación se encuentra la política social del Gobierno de Castilla-La Mancha y cuál es el modelo de política social del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y estoy hablando de trabajo, estoy hablando del trabajo que se hace en la consejería, del trabajo que hacen los colectivos, del trabajo que hacen los profesionales, es decir, del trabajo que se hace para mejorar la vida de la gente, la vida de ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Ese es nuestro trabajo, y de allí donde nos pidan vamos a seguirlo explicando. O sea que ese es nuestro trabajo ahora, más trabajo, más responsabilidad. ¿Hasta qué punto es fundamental también que el 26 de junio haya un cambio en el Gobierno de España para que, por ejemplo, todas estas políticas y ese nuevo modelo que se quiere seguir afianzando en Castilla-La Mancha en materia de servicios sociales pues tengan mayores garantías de ir mejorando o progresando? Porque, por ejemplo, se habla de cuestiones que pueden resultar fundamentales, como es esa reforma de la financiación autonómica que se debería acometer de mano de las regiones con el Gobierno de la Nación, y que sería fundamental porque es de ahí de donde salen los fondos con los que se financian precisamente los servicios sociales. Entonces, ¿hasta qué punto somos conscientes de lo importante que es la cita del 26 de junio para cosas que habitualmente nosotros tenemos aquí como servicios sociales en nuestros entornos más próximos? Pues es muy, muy importante. Es decir, para poder defender, para poder gestionar un modelo de política social, necesitamos un gobierno responsable, pero un gobierno sobre todo sensible. Sensible con lo social, sensible con las necesidades de la gente y sensible para poder llegar a las prestaciones más importantes. Y pongo un ejemplo. En el sistema de dependencia, en este momento lo que necesitamos es un gobierno que dé la financiación suficiente para que se pueda desarrollar la dependencia en todas las comunidades autónomas. Mire, la ley de 2006 ya decía que el Gobierno de España debería atender hasta un 50% de la financiación de la ley de dependencia, y sin embargo en este momento el Gobierno de España llega al 18%. Lo demás lo tienen que soportar o bien los dependientes o bien, sobre todo, en mayor parte, la comunidad autónoma. Y esto es un ejemplo de que necesitamos un gobierno sensible, que se crea de verdad el sistema de la dependencia, que construya un sistema de la dependencia y no lo destruya, dejando en el limbo de la dependencia a muchísimas personas, como ocurrió cuando nosotros llegamos, cuando llegó el ejecutivo del presidente Paje, que nos encontramos 26.900 expedientes, no expedientes, personas esperando una prestación de dependencia.
Entonces, por eso digo, el apoyo del gobierno central es muy importante. O en otros aspectos, por ejemplo, nosotros ahora hemos puesto en marcha una mejora de la cuantía de la renta mínima de Castilla-La Mancha, del ingreso mínimo de solidaridad, que va a pasar de 373 euros a 420 mínimo. Y estamos hablando de familias que no tienen ningún ingreso, que no tienen algunas ni para comer. Es decir, pensamos que tiene que haber una responsabilidad y por lo menos cualquier familia tiene que tener ese mínimo y dependiendo de los miembros de la familia más. Estos años pasados este ingreso mínimo era de los más bajos de España. Nosotros ahora mismo con los 420 euros llegamos a la media nacional. Pero eso no es lo importante, porque en las Cortes de Castilla-La Mancha presentó este gobierno una resolución para que fuera el gobierno de España quien realmente ponga en marcha una renta mínima para que cualquier persona de cualquier punto de España pueda tener lo mínimo para poder vivir. Y además esto no supone más presupuesto, porque mire, si se consigue organizar, ordenar todas las prestaciones que hay desde el Ministerio, desde las comunidades autónomas o desde los ayuntamientos, al final no cuesta más. Es ordenar el sistema y que una familia no cobre muchas prestaciones, pero que todas por lo menos puedan cobrar un mínimo de prestación. Entonces, eso, si hay un gobierno de España, debería ser sensible y que en su programa llevara una renta mínima para todos los ciudadanos y que luego las comunidades autónomas pudiéramos tener una renta complementaria. Por ejemplo, las ayudas de emergencia para una situación de urgente necesidad. Entonces, confiamos, como digo, que en el gobierno de España, que todos los ciudadanos lo piensen bien y que el gobierno que llegue vaya apoyado por un partido que de verdad se crea en lo social, crea en las necesidades de la gente. ¿Usted cree que va a ser posible a partir del 26 de junio que España tenga ese gobierno sensible que acaba de demandar? Bueno, yo confío en que así sea. Lo importante, yo creo, que es que los ciudadanos participen. Esto es una premisa del gobierno y de la consejería, ¿no? Pero siempre la participación, que la gente opine, que la gente vote, que la gente participe. Eso es muy importante para que lo que salga sea también responsabilidad de todos y luego ya nadie se pueda quejar, sino que todo el mundo opine de lo que quiere. Yo creo que sí, que necesariamente se tienen que entender que los ciudadanos tenemos derecho a tener un gobierno, como digo, responsable y que dé respuestas a las necesidades. Los ciudadanos no pueden esperar más y entonces es una responsabilidad muy importante. Entonces yo desde aquí animo sobre todo a la participación, a la opinión, es importante eso. Exactamente, y nosotros nos sumamos a esa petición de participación. Consejera, vamos a hablar ahora en los próximos minutos pues rápidamente de algunos de los aspectos que nos ha mencionado ya, pero antes, a modo general, le quiero preguntar por sus sensaciones después de este casi primer año de legislatura y de trabajo, que me consta ha sido intenso en el ámbito del bienestar social en Castilla-La Mancha. ¿Se ha producido ya ese cambio hacia un gobierno más solidario como el que pedía para España aquí en Castilla-La Mancha? Ayer, por ejemplo, podíamos verla compartir un desayuno informativo con diferentes colectivos, asociaciones, creo que había 57 representados ahí en ese encuentro, que venían incluso de ámbito regional. Se palpaba pues al menos un ambiente diferente al de otras ocasiones, y allí antes hablaba con los medios, nos atendía y subrayaba 2 o 3 cuestiones que han resultado fundamentales. Las personas, la profesionalización, decía, la manera de trabajar siempre desde la participación y el diálogo. Eso ha sido quizá lo que más se echaba de menos por parte de esos colectivos que ayer tenían oportunidad de compartir con usted ese especie de resumen de lo que ha sido este primer año. Yo creo que eso, desde luego, es un compromiso de este gobierno, el hacerlo así. Es decir, el hacer la política social desde la cercanía, desde la participación y desde la transparencia, no solamente con los colectivos, sino con todos los profesionales y con todos los ciudadanos, es una responsabilidad y es uno de los principios básicos de este gobierno. Yo creo que la gente en estos pasados 4 años ha echado muchas cosas de menos. Es verdad que ha habido una crisis muy intensa, pero lo importante no es solamente la crisis que ha habido, sino la forma que ha habido de gestionar esa crisis. Eso es lo importante. Y ahí las emociones no eran solamente de soledad, sino en muchos casos también de miedo, de no comprensión.
Es decir, es lo que nos transmiten las personas, los colectivos y, como digo, los profesionales. Yo creo que no hay derecho a que las personas puedan sentir un gobierno lejano y un gobierno que no les comprende. Es decir, estamos para gestionar el dinero público y hacerlo de la mejor forma que revierta en beneficio de los ciudadanos. Es que ese es nuestro trabajo y es que es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a hacerlo con la distancia? Es decir, yo desde el despacho de Toledo podríamos ponernos a diseñar, que es la responsabilidad que tengo ahora, las políticas sociales. Pero es muy difícil, queremos ser certeros en lo que hagamos. Además, otro punto que también planteaba ayer es el hablar de sostenibilidad y de eficiencia. Es decir, esto es lo que tenemos. Tenemos otras formas de hacer política, pero desgraciadamente no tenemos muchísimo más, porque tanto Europa como el Gobierno de España no te permiten ahora mismo una mayor flexibilidad presupuestaria ni económica, con lo cual es lo que tenemos, y lo que tenemos que hacer es sacarle el máximo rendimiento a lo que hay y sobre todo priorizar lo más importante. Entonces, ese es el trabajo que tenemos, es otra forma de hacer las cosas y es trabajar con unos presupuestos eminentemente sociales. Por eso esta es nuestra forma de hacerlo y ahí pues los ciudadanos son los que eligen y está claro pues en Castilla-La Mancha lo que han elegido y así es lo que tenemos que hacer y seguir trabajando para ello. No creo que haya llevado la contabilidad de las visitas y reuniones que ha podido hacer a lo largo de estos meses a diferentes colectivos, pero ¿cree que todavía tiene alguno en el tintero con el que no ha podido hablar o prácticamente se han llamado ya a las puertas de todos esos referentes que en materia social hay en Castilla-La Mancha, que hay muchísimos colectivos trabajando por las personas? Pues yo ahora mismo lo primero ha sido dar respuesta a todos los que tenían una urgente necesidad y todas las personas que han pedido una cita en la consejería o que se han acercado, pues tienen las puertas de la consejería abiertas y también de las direcciones provinciales en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. Yo en los viajes que estoy haciendo cada vez descubro que Castilla-La Mancha es muy ancha, tiene muchísimos kilómetros y además es hermosísima en todos los aspectos. Hay muchísimas zonas que no conocía de cualquier provincia y también de Albacete. Entonces yo tengo interés en conocerlo todo. Es decir, yo tengo el objetivo en esta legislatura de poder llegar a todos los centros, de poder llegar a todos los colectivos y ojalá pueda llegar a todos los pueblos para conocer cómo están los servicios sociales. En todos los sitios, qué es lo que hay que hacer, cómo se puede mejorar, porque es que es la mejor forma de gestionar. Ayer que nos reuníamos con los colectivos aquí en Albacete, pues es verdad que era una satisfacción pensar en que yo prácticamente los conocía a todos. Y entonces eso me da tranquilidad y también creo que desde la consejería, los empleados públicos y también todo el equipo que tengo, pues el trabajo se está haciendo bien. O sea, vamos por un camino positivo, vamos por una senda de recuperación. Y entonces, ya digo, es una satisfacción del trabajo bien hecho que no es mérito mío, sino que seguro que es mérito de las entidades que había allí, de todos los empleados públicos, de los profesionales, de todos los que estamos haciendo posible eso. Me queda mucho por hacer, me queda mucho por conocer, pero desde luego yo lo que quiero es llegar a todo, llegar a todos. Vamos a ir analizando por áreas rápidamente pues, cuál es el grueso del trabajo que está haciendo al frente de la consejería. Vamos a empezar por acción social y cooperación, si le parece. Ahí se engloban pues quizá lo que había que hacer de una manera más urgente, porque bien ha explicado que la situación era muy crítica para muchas familias en Castilla-La Mancha y se han ido poniendo en marcha pues diferentes medidas un poco para poner pie en pared y frenar la situación complicada que, como digo, venían arrastrando muchos núcleos familiares. En este sentido ha destacado, por ejemplo, ese plan contra la pobreza energética. Me consta que ya hay familias que este invierno se han podido beneficiar de esa propuesta, que cómo va a seguir avanzando, qué resultados ha dado hasta el momento y cómo ha sido ese trabajo también contrarreloj de intentar ponerla en marcha a tiempo porque se echaba encima de alguna manera. Desde Acción Social y Cooperación se lleva precisamente la responsabilidad de las familias más necesitadas de Castilla-La Mancha. Es decir, estamos hablando de familias que se encuentran en una situación de pobreza económica, o en una situación de pobreza energética, o en una situación de pobreza sobrevenida, o en una situación de pobreza, por ejemplo, con motivo de la crisis humanitaria que hemos tenido en este año pasado, la crisis humanitaria siria. Es decir, verdaderamente
se ven todos los colectivos más necesitados de Castilla-La Mancha. Y desde el primer momento ya hemos puesto algunos planes muy importantes para comenzar a paliar esa situación. Uno de ellos es el plan contra la pobreza energética, efectivamente, que ya ha tenido su primera fase en los meses de invierno, 2015-2016, que también es cierto que han sido unos meses suaves, que no ha habido demasiado frío, con lo cual nos ha permitido hacer esta primera fase bien hecha y además tener presupuesto para la última parte de 2016, donde tendrá lugar la segunda fase. Pues mire, el plan de pobreza energética de Castilla-La Mancha, le puedo decir que es uno de los pioneros y de los más integrales de toda España. Porque es verdad que cuando estábamos elaborándolo hicimos un recorrido rápido por cómo estaba la situación de la pobreza energética en toda España y apenas había algunas ayudas puntuales en algunas capitales importantes, pero no había un plan integral ambicioso que diera una respuesta importante. De este plan se han beneficiado más de 20.000 personas en Castilla-La Mancha y más de la mitad eran niños, porque sobre todo iba dirigido a familias con hijos que no podían poner la calefacción o el agua caliente en invierno, fíjese, o sea, lo más elemental. Y ha tenido ayudas económicas para quien lo ha necesitado, eso es importante. También ha tenido la posibilidad de que no le corten el suministro en invierno, o si se lo cortan, que tengan rápidamente, que se lo pongan en marcha de forma rápida. Y luego para las familias que lo han solicitado, pues también medidas, diría yo, casi pedagógicas de ahorro energético. Entonces creo que ha sido un plan muy interesante que vamos a continuar con él en este fin de año. Y eso es uno de los puntos fundamentales del programa de acción social. Y luego hay también otra medida que entra en vigor justo el 1 de julio. Y es el aumento de la renta básica, que hacía alusión al principio, del ingreso mínimo de solidaridad. Entonces es un impulso importante para las familias más empobrecidas. Y eso se ha llevado desde acción social y cooperación. Y después también en materia de refugiados. Me llamaba la atención ayer esa frase, decía que el gobierno de España se ponga las pilas, porque aquí hemos hecho cosas ya, estamos preparados para la llegada de esas personas que están solicitando nuestra ayuda, pero a veces no tenemos ni la información nosotros como gobierno y nos enteramos a través de otros colectivos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué problema hay, aparte del evidente que todos vemos, por desgracia, en cientos de imágenes en televisión? Pues también lo que le decía al principio, o sea, que necesitamos un gobierno sensible y que además tenga esa capacidad de colaboración y de hacer propuestas no solamente en España, sino también en Europa. La crisis humanitaria es inevitable y yo creo que en España solo tenemos que mirar un poquito para adentro o mirar un poquito para atrás para ver que es una cosa que está en el ADN y en el pensamiento de muchos españoles que tuvieron también que marcharse fuera. Y yo creo que hay que ser responsable y además decir las cosas con sinceridad y con claridad. Es decir, no son demasiadas las personas que ahora mismo pueden solicitar asilo o refugio a España, pero hay que estar preparados si llega. Y eso se tiene que ver bien en España y también se tiene que trabajar en Europa. Mire, desde Castilla-La Mancha hemos puesto en marcha la Oficina de Atención a Personas Refugiadas ya desde el año pasado, desde septiembre del año pasado. Recuerdo además ese momento en el que daba detalles sobre esa oficina, septiembre era. Sí, y era para coordinar y para estar preparados. Si viene una persona refugiada, viene de acuerdo a un dispositivo habitacional que ha puesto en marcha el Ministerio con unas entidades. Pero cuando llega a Castilla-La Mancha, puede necesitar sanidad, puede necesitar, por supuesto, educación, si vienen niños, puede necesitar servicios sociales, necesita integrarse, con lo cual la comunidad, Castilla-La Mancha, tiene que estar preparada para ello. Ahora bien, le pedíamos al Gobierno de España, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, por lo menos tener información. No solamente las entidades, sino también nosotros, porque no es darle una vivienda, es que van a pedir más estas personas. Entonces solo necesitamos información. Quiero decir que a Castilla-La Mancha han llegado 2 personas procedentes de la crisis humanitaria siria. Es decir, que no es una avalancha lo que solicitan. Son pocas personas, pero las cosas hay que hacerlas bien, que se vea lo bien que se trabaja. Entonces yo pido responsabilidad e información del Gobierno de España. Creo que eso es muy sencillo y además es por facilitar la colaboración. ¿Se está excusando quizá todo este problema en el hecho de que ese gobierno está en funciones o hay cosas como esta que ni siquiera tienen esa excusa?
Bueno, yo creo que aquí no podemos hablar de excusas, hay que hacerle frente a las cosas y hay que darle respuesta a las situaciones. Es decir, se han hecho declaraciones de algún ministro de España relacionado con refugiados en Europa, en alguna ciudad europea. Yo creo que hay que venir a España y decirlo. De hecho, fíjese, 11 comunidades autónomas hicimos un manifiesto para el Gobierno de España para solicitar más información con relación a los refugiados y al Estatuto de Asilo y Refugio, que hubiera una mayor responsabilidad e información por parte del Gobierno de España. Es decir, no es solo Castilla-La Mancha, es que yo creo que hay una gran solidaridad en España. Y entonces lo que hace falta es hacer las cosas bien. Si no hay que, aquí no estamos hablando abrir, cerrar puertas, si no. Lo que tengamos que hacer, la responsabilidad que tengamos que hacer, hacerla bien y estar preparados y ser solidarios. Yo es que creo que además Castilla-La Mancha es, es una región muy solidaria y muy generosa, con todo el mundo, con refugiados, pero con necesidades de aquí también. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, de voluntariado, de generosidad, de solidaridad, es que aquí hay muchísimas entidades con las que ayer compartíamos esa pequeña tertulia y la mayoría de los que había allí son voluntarios. Entonces aquí hay un tejido asociativo muy importante, con mucho corazón, y de eso se trata, de que haya corazón y hacer las cosas bien. Ojalá pronto este sea uno de los temas que se resuelva, porque la verdad es que es un poco vergonzante para cualquiera. Vamos a abordar el segundo de los capítulos. Lo ha mencionado también al comienzo de manera rápida, el de los dependientes. Atención a personas que precisan pues de un cuidado especial porque están en condiciones en las que no pueden valerse por sí mismos. Ahí se ha hecho también un importante trabajo. Por ejemplo, ha mencionado ese tema de los expedientes, que ahora nos detallará, pero además pues se ha cometido una reforma que ha pues afectado también al sistema de prestaciones. Se ha ampliado de alguna manera a la posibilidad de que se pudiesen complementar unas con otras, que hasta ahora no se podía. No sé si se ha podido satisfacer a todo el mundo en este sentido, pero con lo que había, ¿qué trabajo cree que se ha podido hacer en materia de dependencia en Castilla-La Mancha? Pues hay muchísimo trabajo por hacer. Y yo desde el primer momento decía que lo que se ha destruido en 4 años no lo vamos a poder sacar en unos meses, pero hemos hecho mucho. Y yo creo que lo importante es ir por el camino de la recuperación. Eso es lo importante. Es decir, mejorar el sistema y dar respuesta a las necesidades de la gente. Y ahora mismo tenemos datos muy positivos cada mes. Y además cada vez más. O sea, cada mes van aumentando los datos en positivo. Le decía que cuando llegamos había 26.900 expedientes, personas esperando prestación, ahora mismo hay 5.000 menos. Y eso es un dato importante, porque hay que tener en cuenta que no solamente hay que ver las personas que estaban esperando, es que mensualmente, diariamente, entran nuevas solicitudes de dependencia o solicitud de revisión de dependencia. Porque fíjese, también cuando llegamos, para poder revisar el grado de dependencia o la prestación, había que pagar una tasa. Esa tasa la hemos eliminado desde la aprobación de los presupuestos, en la ley que iba anexa a los presupuestos, con lo cual ahora cualquier ciudadano puede libremente pedir su revisión si considera que ha empeorado o ha cambiado la situación de dependencia, o solicitar otra prestación más oportuna a su necesidad, y eso sin coste ninguno. Y desde luego otra cosa que hicimos desde el primer momento es dar seguridad legal a las personas dependientes. Había un vacío legal muy importante. Mira, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había anulado una normativa del Ejecutivo anterior y había un vacío legal muy importante para las personas dependientes que impedían resolver con agilidad. ¿Qué problemas concretos, por ejemplo, ocasionaba a una familia con esta situación ese impedimento legal? Pues una de las cosas era la incompatibilidad de prestaciones. Es decir, por ejemplo, una familia que cobrara la ayuda para cuidados en el entorno familiar, que es una ayuda económica que se le da a un familiar para que cuide del dependiente, pues ya eso era incompatible, por ejemplo, con ayuda a domicilio. Es decir, si esa madre tenía que movilizar, imaginemos que es un niño o una persona mayor y tiene que movilizarla y necesita una ayuda externa, no podía acceder a ayuda a domicilio porque era incompatible esa prestación. O algunas prestaciones se le daban con un número de horas o con una intensidad insuficiente para sus necesidades. Por eso, esa norma nosotros ampliamos lo que llamamos la compatibilidad de las prestaciones, para que pudiera haber más prestaciones si era necesario, y también la intensidad.
para que tuviera una intensidad suficiente. Yo creo que esos son aspectos muy importantes y ese decreto se aprobó en enero. Fíjese con qué agilidad. En unos meses pudimos aprobar el decreto. Ahora estamos desarrollando más normativa también en relación a la dependencia. Y como digo, en positivo. O sea, yo aquí tengo que felicitar también a los empleados públicos por el trabajo que han hecho. De verdad, se han implicado mucho en sacar adelante todo el sistema de dependencia. O sea, cuando veían un expediente, miraban el nombre y veían la cara. Y eso es importante, y lo han hecho ellos. Es decir, con la misma gente, bueno, con un poquito más, porque se contrataron una bolsa de 43 personas interinas para que apoyaran todas las direcciones provinciales, pero quiero decir, con esos 43 profesionales, más los que había de antes, pues estamos sacando muchísimo más de trabajo, con lo cual yo creo que la gente está muy implicada. ¿Qué trabajo se ha hecho también a la hora de hacer más eficaces las prestaciones que reciben los dependientes? En algunos casos se han encontrado con que lo que estaban recibiendo como ayuda no era quizá la mejor opción que tenían de las que ofrece el sistema de dependencia. Pues sí, en primer lugar por esa incompatibilidad que hacía que tuvieras que elegir a veces entre dos cosas que podrías necesitar. Y luego nosotros ahora lo que le damos mucha importancia, y también usted lo ha dicho, es a la profesionalización. Es decir, los profesionales son los que tienen que decidir en colaboración con la familia cuál es la prestación más adecuada. Y es muy importante porque es que son profesionales especializados en dependencia y saben las necesidades del dependiente, orientan a las familias y luego la propuesta, el proyecto individual de atención que llamamos PIA, esa propuesta la hacen en colaboración con la familia. Porque tenemos que pensar, cuando vemos a una persona dependiente, es una persona mayor o por ejemplo o una persona con discapacidad, ¿qué es lo que necesita? Y también tenemos que escucharlos a ellos. Pero luego el profesional de verdad es el que es capaz de transmitir lo mejor, orientar a la familia y dentro del abanico de prestaciones, pues decir cuál o cuáles, en ocasiones son varias, son las más adecuadas para esa familia. Entonces nosotros confiamos mucho en el criterio cualificado de los profesionales a la hora de tener en cuenta las prestaciones. Sí. Consejera, vamos a abordar un tercer y último capítulo dedicado a un colectivo que es fundamental y muy especial en Castilla-La Mancha, las personas mayores. Me consta que es mucho lo que se está intentando hacer por estas personas que de alguna manera se convierten en muchos casos un referente, y ahí también hay un voluntariado detrás que está tirando mucho del carro, movilizando a esas personas mayores, haciendo que sean también de algún modo actores que interactúen ahora más con el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Qué trabajo se ha planteado y se quiere hacer de aquí en adelante por ese colectivo, por ejemplo a nivel de plazas residenciales, a nivel de programas sociales que van especialmente dedicados a ellos, a que tengan ese envejecimiento activo y a que sigan siendo pues una referencia social importante en Castilla-La Mancha? Pues mire, estamos trabajando sobre el modelo de atención a personas mayores, porque le puedo decir que el modelo de ahora no es el modelo de hace 4 años ni el modelo de hace 8 años. En los pasados años hubo un momento en que las personas mayores parecía que lo que querían es estar en la mejor residencia de Castilla-La Mancha y se construyeron muchas residencias. Por cierto, tenemos una de las mejores redes de toda España. Pero bueno, si yo le pregunto ahora a las personas mayores, ¿y usted dónde quiere vivir? ¿Y usted dónde quiere ser cuidado si tiene algún problema, alguna dificultad? Pues imagínese lo que nos dicen las personas mayores. En casa. En casa. O sea, una persona mayor quiere vivir en su casa de toda la vida, con su entorno, con sus vecinos, con sus familiares. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues en ese modelo especializado de atención a las personas mayores, es decir, ¿qué le podemos aportar en casa? Mejorar la ayuda a domicilio, mejorar la teleasistencia o mejorar, por ejemplo, pues algunos tipos de tratamientos ambulatorios que puedan necesitar para ellos vivir en su casa. Y eso es lo importante. Por eso ahí estamos trabajando en ese tipo de prestaciones. Ahora bien, si necesita algún tipo de atención más especializada, pues claro que sí, se ponen en marcha centros de día o, por ejemplo, lo que llamamos ahora SEPAP. Mire, esta semana precisamente se han convocado ahora mismo todos los procedimientos para que las entidades puedan desarrollar el SEPAP. El SEPAP son servicios, como digo, especializados y ambulatorios que lo desarrollan muchas entidades y que están formados por 4 profesionales. Un fisioterapeuta,
un psicólogo, un terapeuta ocupacional o un logopeda. Y así una persona que tenga alguna dificultad física o que ya la memoria se le vaya estropeando, pues puede ir de forma ambulatoria a esos servicios, pues para poder ser atendido. Eso sería la segunda opción a los que tienen derecho, por ejemplo, las personas dependientes de grado 1. Ahora bien, si la persona tiene más necesidad y no tiene apoyos familiares, pues es cierto que tenemos una red de residencias muy importante también para poderles atender. Pero yo creo que la clave, aparte de trabajar por las necesidades de las personas mayores, mire, yo creo que tenemos que trabajar porque las personas mayores estén bien. Porque estén bien, porque estén sanas, porque estén activas, porque eso es más rentable para ellos y voy a decirle más rentable para el sistema, ¿no? Es que es más económico, aunque yo siempre digo que cuando hablamos de personas hablamos de inversión social, no hablamos de inversión económica. Entonces lo que estamos haciendo es un esfuerzo por trabajar en prevención, en envejecimiento activo. Este año hemos puesto en marcha un programa que estamos muy contentos de haberlo recuperado, que es el programa del termalismo social. Y entonces 9 son, ¿no?, los balnearios que hay a disposición de los mayores. Sí. Y además, pues es interesante porque la primera vez que se puso en marcha el programa de termalismo social en Castilla-La Mancha, lo puso el que hoy es presidente de Castilla-La Mancha, el presidente Paje, cuando era consejero de Bienestar Social. Y entonces ahora lo hemos recuperado y además es social. Social para que vayan las personas que no se pueden costear un balneario, ¿verdad?, que tenga una subvención económica para que puedan disfrutar de los 9 balnearios de Castilla-La Mancha, que no solamente dan ese servicio terapéutico y de tratamiento para las personas y que es saludable, sino que además crean empleo. Y eso siempre lo quiero señalar cuando hablamos de todas las políticas sociales. Crean empleo en esa zona donde están. Hay muchos centros sociales, como un balneario o una residencia de mayores, que es la mayor empresa de ese pueblo. Y eso es muy importante, crear empleo, fijarlo en esa población, que eso es muy importante hablar ahora de empleo, y además es un empleo que no es deslocalizable, es que es ahí, es con la gente de ahí. Me llamaba la atención también algo que decía aquí en Albacete, precisamente en el foro que organizó la Cerca, y es el perfil que hay detrás de ese empleo que se crea, que cada vez está más profesionalizado, como decía, personas jóvenes, universitarias, sobre todo mujeres también en muchos de los casos. Es importante la gente que hay detrás de esos perfiles de trabajo, ¿no? Sí. En la política social, en general, hay un empleo eminentemente femenino, pero cada vez más se van incorporando hombres cuidadores, y eso es muy importante. Y, por supuesto, profesionales, que ya el sexo tiene menos importancia y hay hombres y mujeres. Pero detrás de todos los programas, los servicios, los centros de la política social, de los servicios sociales, siempre está una riqueza, un motor de empleo. Y hacia eso vamos, ¿no? O sea, esto dentro del objetivo de este gobierno, que es la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha. Vale, lo social sí, pero siempre detrás hay una riqueza económica, porque lo social crea empleo y lo crea en Castilla-La Mancha, fundamentalmente en las zonas rurales. Y además, como digo, se fija ahí, y además femenino, que precisamente la mujer muchas veces históricamente es la que ha creado hogar. Pero bueno, ahora también yo me alegro de la incorporación también de los hombres a este empleo social. Entonces yo creo que la política social es un motor importante de recuperación económica en Castilla-La Mancha, y eso siempre hay que decirlo. Consejera, ¿tiene la sensación de que estos 11 meses han servido para ir recopilando todos los ingredientes necesarios para hacer cosas importantes, ambiciosas en todo caso en el ámbito del bienestar social? Por ejemplo, mencionaba esa ley del tercer sector de Castilla-La Mancha que se quiere emprender, pero seguramente tienen muchos otros objetivos más o menos importantes en lo que a población puedan afectar, pero que para ustedes sería un reto ir alcanzando. Estos 11 meses han servido ya para reunir un poco, buscar el horizonte y reunir quiénes van a acompañarles en esos retos que quieren ir alcanzando. Bueno, en estos 11 meses hemos hecho muchísimas cosas porque han sido muy intensos. Sobre todo hemos trabajado por sentar las líneas del modelo de trabajo. Un modelo
que ya digo, es un modelo propio, un modelo con una ideología particular y que se diferencia de otros modelos de hacer la política social. Hemos sentado las bases, estamos trabajando con este modelo que ya he dicho antes cuáles son los principios fundamentales, y hemos conseguido sacar muchos planes, muchos proyectos, muchos programas. Tenemos muy claro hacia dónde vamos, tenemos muy claro con quién vamos y tenemos muy claro lo que queremos conseguir. Entonces lo que hace falta es, y lo que estamos haciendo es invitar a toda la sociedad civil, a todas las entidades, a todos los profesionales, a los medios de comunicación que ayuden a sacar adelante Castilla-La Mancha, que ayuden entre todos, que todos salgamos conjuntamente adelante, que, como decía el presidente, que nadie se quede en la cuneta. De esta crisis, de estos problemas, tenemos que salir todos juntos. Entonces yo invito a todos a que salgamos todos los castellano-manchegos juntos y a poner esta región mucho más alto que donde está. Es una responsabilidad, pero es el objetivo, es donde tenemos la mirada puesta. Pues ahí que nos sumaremos todos. Nosotros, en lo que como medio de comunicación nos concierne, también aportaremos ese grano de arena. Además, estamos hablando mucho con colectivos de índole social a lo largo de estos meses, no solo de Albacete, sino de toda Castilla-La Mancha, y sabemos que ellos, por su parte, están también muy volcados con ese deseo de levantar en lo social Castilla-La Mancha. Así que, pues ojalá eso vaya sucediendo cada vez en un escenario más propicio para conseguirlo. Consejera, un placer conversar con usted para hacer este balance del primer año. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto, seguro, con la consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez. Nos ha hecho pues ese breve balance de todo lo que se ha podido hacer en este ámbito a lo largo de estos primeros 11 meses de legislatura del Ejecutivo de Emiliano García Paje en nuestra región. En lo que a Bienestar Social se refiere, la pueden escuchar con más detalle las veces que ustedes deseen a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho y ya saben que seguimos contándoles muchas cosas desde aquí.